Buenos días. Adelante, siéntense, por favor. Hoy es el 112 aniversario del Día del Ejército. En un rato vamos a Nuevo León. Allá vamos a conmemorar este importantísimo día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Está el almirante secretario y también el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares. Nos va a hablar primero el almirante secretario y después el vicealmirante sobre los avances del corredor. Cerramos hoy con el detector de mentiras. Entonces vamos primero a la información y después contestamos las preguntas, que va a estar bueno el día de hoy. Adelante, almirante. Señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar los avances del corredor interoceánico, que incluye la construcción y el mantenimiento de las vías férreas, principalmente la línea K, que va de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde estamos dando prioridad la conexión hasta Tonalá y la conexión hacia Guatemala. Por otro lado, también vamos a informar sobre la línea FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque, y en este caso vamos a explicar cómo va el avance para la construcción de la vía férrea que va a conectar la refinería de Dos Bocas con Roberto Ayala en Tabasco, para poder extraer todos los productos que producirá la refinería. Asimismo, se van a presentar los avances de los polos de desarrollo para el bienestar, que ya 7 ya están en avance importante para su consolidación, otros más están en proceso de licitación, con énfasis en 2 que tenemos en Chiapas y uno próximo en Tabasco. Asimismo, se van a presentar los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, en donde se está consolidando poco a poco el movimiento de carga interoceánica, consiguiendo empresas que estén interesadas en mover mercancías de un océano al otro, y con ello ir consolidando los polos de desarrollo y en general el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares va a explicar el detalle de los avances. Gracias. Con su permiso. Muy buenos días. A continuación, me permito presentar al pueblo de México los avances del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Soy el vicealmirante Juan Carlos Vera Mijares, director general del proyecto. La siguiente, por favor. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico de seguridad nacional que tiene un objeto social. Su objeto es implementar una plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec. Su zona de influencia terrestre está integrada por 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, 105 municipios y más de 4.600.000 habitantes. La zona marítimo-portuaria está comprendida por 4 puertos: el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, el puerto de Dos Bocas, Tabasco, y Puerto Chiapas. Estos están unidos por 1.200 kilómetros de vía férrea que son operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y dentro de la franja del Istmo se despliegan 10 polos de desarrollo para el bienestar. A su vez, en el estado de Tabasco, en la ciudad de Teapa, se está activando otro polo de desarrollo, y en el municipio de Tapachula otros 2 más. Pero lo más importante que tiene este proyecto es su zona de influencia de ultramar, que es la que permite la conexión de todos los puertos del mundo a través de los 2 océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Todo este sistema logístico está protegido por una brigada de infantería de marina desplegada a lo largo de todo el territorio en 22 unidades operativas, con más de 2.400 elementos. La siguiente, por favor. Con relación a los
avances de obra de su rehabilitación. La línea Z es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz. Son 307 kilómetros, de los cuales fueron rehabilitados 210 kilómetros, con 82 puentes ferroviarios y 290 obras de drenaje. También 3 patios, como es Medias Aguas, Matías Romero y Ixtepec, y 7 heladeros. Se encuentra 100% operativa desde su inauguración el 22 de diciembre del año 2023 y ha transportado más de 63,000 pasajeros y más de 316,000 toneladas de carga. La siguiente, por favor. La línea FA es la que corre de la ciudad de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas. Son 310 kilómetros que fueron rehabilitados en su totalidad, así como 91 puentes ferroviarios y 667 obras de drenaje. Se encuentra 100% operativa desde el 13 de septiembre del año pasado y ha transportado más de 19,000 pasajeros, más de 29,000 toneladas de carga, y se continúa en su proceso de rehabilitación para la construcción de 2 patios de trasvase en la estación Roberto Ayala en Huimanguillo y en Pacalná en el municipio de Palenque. También se están terminando 9 heladeros, pero lo más importante es la vía de penetración que está próxima a iniciar su construcción en la estación de Roberto Ayala a 2 Bocas. La siguiente, por favor. Esta línea es la que corre de Huimanguillo a 2 Bocas y tiene por objeto conectar la refinería Olmeca con todo el sistema multimodal. Se coordina con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y con el Gobierno de Tabasco la liberación del derecho de vía. Tenemos un avance de un 39% en este proceso y calculamos en 6 meses contar la liberación total para que a partir de mayo tenemos un tiempo estimado de construcción de 18 meses. Estamos próximos a iniciar obra y se programa su término para el último trimestre del año 2026. La siguiente, por favor. La línea K es la línea más larga de todos. Esta línea conecta de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas. Se encuentra en proceso de rehabilitación en 459 kilómetros de vías, más de 427 puentes ferroviarios y más de 600 obras de drenaje. También se rehabilitan 14 estaciones. Es un trabajo bastante desafiante y principalmente hay que tener mucha precaución con las lluvias, la temporada de lluvias, por las zonas de inundación donde se encuentra. Se rehabilita por tramos. El tramo 1 se encuentra de Ciudad Ixtepec a Tonalá, es el más avanzado, tenemos un 87% de avance, y el tramo 2 va de Tonalá a la ciudad de Huixtla y el tramo 3 de Huixtla a la frontera de nuestro país. Tenemos un avance general de más del 65%. La fecha de término de toda la línea está programada para el segundo trimestre del próximo año. Sin embargo, ahorita próximamente para el mes de junio de este año estaremos poniendo en operación el tramo 1 hasta Tonalá para comenzar con el uso de la vía férrea y la comunicación industrial. La siguiente, por favor. El trazo original de la ciudad de Huixtla comprendía el cruce de 14 pasos a nivel. Partía la ciudad en 2 partes. Para evitar las afectaciones de la población, se está construyendo un viaducto elevado. Este viaducto es de 3 kilómetros y tiene un avance de más del 95%. Está programada su inauguración para abril del presente año. Este viaducto, al elevarse, liberó 80,000 metros cuadrados de un espacio público, en el cual se construye un parque lineal con andadores, espacios deportivos y de esparcimiento para las familias. La siguiente, por favor. A lo largo del istmo se cuenta con 10 polos de desarrollo para el bienestar, 4 en el estado de Veracruz,
6 en el estado de Oaxaca, de los cuales 8 han sido concesionados mediante licitación pública internacional. En Teapa, con el gobierno del apoyo de Tabasco, tenemos en proceso de donación un predio de 100 hectáreas, así como para ser habilitado y será licitado próximamente. De igual manera, en el municipio de Tapachula contamos con 2 predios que en el próximo mes de mayo entrarán a licitación pública internacional. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo de bienestar en Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 y Salina Cruz tienen vocaciones industriales de distribución de vehículos y autopartes. Estos ya fueron licitados y concesionados a la empresa desarrolladora multimodal del Istmo. Tiene un 90% de avance en sus estudios y un avance comercial significativo. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo de Texistepec, San Juan Evangelista, Matías Romero y Santa María Mixtequilla tienen vocaciones agroindustriales, dispositivos médicos, farmacéuticos y metales. Ya fueron licitados y están concesionados a empresas nacionales que se llaman Proistmo y Profarmax. Los concesionarios desarrolladores cuentan con incentivos fiscales para impulsar inversión nacional y extranjera. La siguiente, por favor. El Polo de Desarrollo de Asunción Ixtaltepec en Chivela fue entregado el 31 de enero del presente año a la empresa Marsal. Esta empresa es especializada en reciclaje de aluminio de alta calidad, así como el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Ixtepec tiene una vocación de producción de energía verde. Se encuentra en la etapa de asambleas públicas y consulta indígena para llevar el debido proceso. A la vez, estas industrias anclas permiten el desarrollo y el bienestar de la ciencia y tecnología en la región. Se trabaja con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior para impulsar la educación, la capacitación en la región con infraestructura adecuada que permita a los jóvenes el desarrollo y el bienestar de nuestra nación. La siguiente, por favor. En diciembre del año pasado se determinó la factibilidad del Polo de Desarrollo en Teapa, Tabasco. Ahora estamos en proceso de donación, como les había mencionado. En el municipio de Tapachula tenemos 2 predios con vocaciones agroindustriales y farmacéuticas que cumplen requisitos y serán próximamente licitados. El Polo de Desarrollo de San Blas Atempa cuenta con más de 300 hectáreas y con múltiples facilidades logísticas de vocación agroindustrial y metalúrgica. Se encuentra en proceso de licitación hasta el día 24 del presente mes. Se trabaja de manera conjunta con las autoridades federales y locales para cumplir los debidos procesos y apoyar los programas de trabajo de estos importantes proyectos. La siguiente, por favor. El puerto de Salina Cruz se está modernizando. Cuenta con una terminal de usos múltiples, con un crecimiento progresivo en movimiento de carga general, graneles agroalimentarios y minerales e hidrocarburos. Cuenta con un puerto de altura también para buques de mayor calado del mundo y está destinado para terminales especializadas en contenedores en un mediano y corto plazo. La siguiente, por favor. El puerto de Coatzacoalcos también se está modernizando para incrementar sus capacidades. Su recinto portuario de Coatzacoalcos tiene un muelle de 2 kilómetros, del cual el tramo 5 fue concesionado al Consorcio Terminales del Istmo de Salina Cruz, Coatzacoalcos, para la operación del cruce interoceánico de mercancías contenerizadas. Opera carga general, graneles e hidrocarburos y se prepara para el cruce interoceánico de automóviles y mercancía contenerizada. La siguiente, por favor. Próximamente se llevará a cabo una prueba piloto para un cruce interoceánico de automóviles a través de los servicios que ofrece la plataforma logística multimodal. Participarán buques portacarros, denominados Car Carrier, de más de 200 metros de eslora.
También equipo ferroviario especializado, denominado Supermax, operados por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues como ven, va muy avanzado el corredor interoceánico. No solamente es el cruce del Pacífico al Atlántico o viceversa, del Golfo al Pacífico, con el tren principal de la línea Z, sino que tiene una línea que va a conectar al Tren Maya para carga, otra línea que va a Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, donde está la refinería Olmeca, y otra línea que va muy avanzada también, que va a Chiapas, a Ciudad Hidalgo. Se conecta, como bien comentó la Marina, con 4 puertos, y hay más de 10 polos del bienestar que van avanzando. Entonces va muy bien el tren interoceánico. Ya muy pronto estaremos inaugurando partes distintas de este tren, que estará listo, pensamos, en el primer semestre del 26, ¿no? Completamente listo y operando al 100%, incluida una parte muy importante del puerto de Salina Cruz. Bueno, esta es la información del día de hoy. A ver, vamos por aquí, que desde hace rato hay varios días que... 3 días. La tercera es vencida, ¿no? La tercera es la vencida. Sí, bueno. Buenos días, Presidenta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me llamo Enrique Brandao Johnson, yo soy de Suecia, periodista, soy corresponsal en América Latina de Dagens Nyheter, que significa Diario de Noticias, que es el periódico más grande de Suecia, Escandinavia. Yo vivo en Brasil y por eso yo hablo portuñol, así, pero espero que me entienda. Hace 4 años asistí la mañanera aquí con López Obrador y preguntéle así, ¿cuál es la relación de él con Trump? Ahora quería saber cómo es su relación con el presidente de Estados Unidos, porque quiero saber así, cómo su encuentra el balance entre defender al pueblo mexicano, pero al mismo tiempo mantener una relación buena con el gobierno de Trump. México y Estados Unidos somos países vecinos y hay una larga historia de relación entre nuestros países, desde la invasión estadounidense, que se llevó la mitad de nuestro territorio, hasta muchos otros episodios que a veces uno no quisiera recordar por momentos de mala relación. Pero también hay momentos de buena relación en la historia de nuestros países. Hoy, por ejemplo, que se habla, hablando de mala relación, que estamos celebrando el 112 aniversario de la formación del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano tiene una gran historia porque se forma con un decreto del Congreso de Coahuila en 1913, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta a Francisco I. Madero. El único gobernador que se rebela frente a ese golpe de Estado es Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y el Congreso le autoriza a formar un ejército. Y ahí inicia el ejército revolucionario. Por supuesto, después de la gesta heroica del propio Madero, cuando llama a la revolución el 20 de noviembre de 1910. Pero después de este golpe de Estado, inicia la formación del Ejército Mexicano, que viene del pueblo, que es un ejército revolucionario en contra de un golpe de Estado. Quien apoyó ese golpe de Estado fue el entonces embajador de los Estados Unidos en México, Wilson, apoyando a Victoriano Huerta. Después viene un cambio de gobierno y es distinta la actitud de Estados Unidos, aunque ponen sus barcos en Veracruz en 1914.
Decía que también hay una parte de una historia muy importante de buenas relaciones. El propio Madero en Estados Unidos, desde ahí viene el Plan de San Luis del 20 de noviembre. Previo a ello, por supuesto, la relación de Benito Juárez con Lincoln, que es una gran relación, o la relación del general Lázaro Cárdenas con Roosevelt. Entonces hay buenas historias y hay historias muy difíciles. Yo pienso que la relación del presidente López Obrador con el presidente Trump fue un buen momento en la relación entre México y Estados Unidos, de mucho respeto del presidente Trump a México, después de momentos difíciles cuando quiso poner aranceles relacionado principalmente con el tema migratorio. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Somos dos países vecinos, no nos vamos a ir a ningún lado, somos socios comerciales y tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una buena relación. Por supuesto que está en la definición de ambos países. En este momento estamos en un periodo pues de un proceso de pláticas, de negociación, frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México, a pesar del tratado comercial que tenemos. De nuestra parte, nosotros tenemos que buscar hasta el límite de nuestra soberanía y de nuestros principios la mejor relación posible con los Estados Unidos, porque somos socios comerciales, porque hay una gran integración económica y porque además viven 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, sea que hayan nacido de primera generación en México o que ya hayan nacido en Estados Unidos de segunda o tercera generación, pero que muchos de ellos tienen la ciudadanía mexicana y si no, hay una gran relación cultural y amistosa. Aprovecho de una vez que preguntas esto por este tema que salió en los medios ayer y hoy, de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Porque ¿por qué sale en el New York Times? A ver, vamos por partes. La primera, estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad en marcos de colaboración que están establecidas principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación, en donde se comparte la información, siempre en el marco de los 4 principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? Y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición, como diciendo, es que la presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente a espionaje del gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía, cuando en realidad es un protocolo de coordinación y colaboración que existe desde hace años
entre el gobierno de Estados Unidos y México. No nos van a debilitar. Primero porque tenemos principios y para nosotros la soberanía es un principio, no es negociable. Segundo, porque siempre decimos la verdad, nunca escondemos nada. Nosotros tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Sale hoy un artículo que quiero nombrarlo, normalmente no nombro periodistas, de Riva Palacio, donde dicen que la presidenta está diciendo mentiras. A ver si nos pones esa partecita, porque vale la pena, porque si bien es ridículo, irrisorio, esto quiere decir, fíjense, lo asevera el artículo de Riva Palacio, llanamente que sí hay operaciones de espionaje sobre territorio mexicano. ¿De dónde lo saca? Contrario a lo que aseguraron la presidenta y el secretario de la Defensa. No hay ninguna operación ilícita y es parte de una colaboración y una coordinación que existe desde hace años en nuestro país, y muchos de estos vuelos son a petición del gobierno de México para solicitar tecnologías que México puede no tener y que se hicieron con el conocimiento y autorización del gobierno. O sea, como si nosotros hubiéramos permitido la vulneración de nuestra soberanía y no fuera parte de un protocolo de colaboración, que en público afirman que no permitirán tales acciones. Pero todavía se atreve a decir, una vez más, como sucedió con la autorización para que cuerpos de élite de Marina entren a México a capacitar infantes de Marina mexicanos, si hay permiso, no hay violación a la soberanía, aunque deje expuesto un discurso mentiroso a los mexicanos. Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir, porque es nuestra convicción, y para eso nos eligió el pueblo de México, de defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es por qué sale el artículo en el New York Times, por qué todos estos... Entonces, ¿por qué tú piensas que salió esa nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás. Y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo. Aquí no hay divorcio. Y nosotros no mentimos nunca. Sí, pero hay tantas amenazas de Trump. Así, él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles, y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Sí. Y otra cosa, esa amenaza de Trump de colocar los
cárteles en lista de organización terroristas. ¿Cuál va a ser, si esa va a pasar, cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Cuando fui jefa de gobierno, disminuimos los índices delictivos en más del 50%, con una estrategia: atención a las causas y disminución de la impunidad, con 4 ejes que son los que hoy estamos desarrollando a nivel nacional. Ya hay resultados. Enero del 2025 fue el enero más bajo en homicidios de los últimos 8 años y trabajamos todos los días para la construcción de la paz en nuestro país. No es la visión del pasado de Calderón, que ahí sí hubo una actitud completamente distinta frente al gobierno de Estados Unidos, pero no es la propuesta de aquella época en donde decretaron una guerra. Lo he dicho en otras ocasiones, guerra quiere decir permiso para matar, en condiciones de excepción. Nosotros no, nosotros queremos que se cumpla la ley. Ese Estado de Derecho que luego se llenan la boca con la palabra, pues en aquella época no hubo nada de Estado de Derecho. Hubo una guerra que decretó en su propio territorio, que resultó además pues en más violencia. Nosotros lo que queremos es el cumplimiento de la ley y la atención a las causas, que las y los jóvenes de México tengan todo el derecho a vivir felices y en paz, y que tengan acceso a los derechos que están establecidos en la Constitución de la República: educación, salud, empleo y una vida plena. Entonces, primero, que no haya confusión de que nosotros, no. Lo que nosotros defendemos es la soberanía. Ellos le pueden llamar como quieran, pero nosotros defendemos la soberanía. Entonces, si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Nosotros creemos que, si bien es cierto que es indispensable avanzar en investigaciones conjuntas, por ejemplo, de lavado de dinero, que son muy importantes, porque la droga se vende en Estados Unidos. Ahí está la venta de la droga. Entonces, ¿qué ocurre con el recurso proveniente de la venta de la droga? Si ellos hacen este decreto para investigar todavía más en los Estados Unidos el lavado de dinero en los Estados Unidos, y los propios grupos delictivos que se mueven en Estados Unidos, que hacen que haya esta venta de la droga, está muy bien. Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía. Entonces, por eso es colaboración, coordinación, sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo. Coordinación, colaboración en el marco de los 4 principios. Almirante, ¿por qué no nos dice cuáles son los 4 principios que se desarrollan? Sí, tenemos en el tema de seguridad 4 principios que no son renunciables. El primero tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocemos que el problema es de ambos lados de la frontera y que tenemos que actuar de manera coordinada y colaborativa. El segundo es la confianza mutua, es decir, que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos. La tercera tiene que ver con la cooperación y no la subordinación, es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos. Y por último, el respeto a la soberanía, que no es renunciable. Son los 4 principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos.
Bueno, la última pregunta aquí. Suecia es un país muy feminista, le canta a usted así. Yo quiero saber así, porque en Suecia, en la afuera, personas están viendo México como un país muy machista, así. Pero tú tienes una aprobación de más de 80%. ¿Cómo es de ser presidenta en México? ¿Cuáles fueron las dificultades de ser mujer presidenta? ¿O cuáles fueron las avantajes, las cosas buenas? Gracias. Creo que hubo algo que caló mucho en nuestro pueblo y en el momento político. Nosotros en nuestro movimiento decidimos quién iba a ser. En México había una historia de que el presidente nombraba por dedazo al siguiente o al candidato del partido al que pertenecía. Aquí se rompió esa costumbre y el presidente López Obrador dijo que sea por encuesta quien decida, que el pueblo decida quién va a representar en su momento a Morena en la elección. En esa encuesta participamos 6 personas, 5 hombres y una mujer. Participó Marcelo Ebrard, participó Adán Augusto López, participó Gerardo Fernández Noroña, entonces por representante del PT, Manuel Velasco por el Verde, ¿quién me falta? Ricardo Monreal, también por Morena, y su servidora, o sea, 5 hombres y una mujer. En ese momento yo salí del gobierno de la Ciudad de México y recorrimos el país los 6, cada uno por nuestra cuenta. Y yo utilicé dos ejes centrales en mi recorrido por el país. El primero, debe continuar la transformación de México. El segundo, es tiempo de mujeres. Los dos fueron muy poderosos. Entonces, de 5 hombres y una mujer, salí arriba en las encuestas que se hicieron. Y creo yo que cuando utilicé es tiempo de mujeres, caló muy hondo no solo en las mujeres, sino en los hombres en nuestro país. Y eso es algo muy poderoso que se muestra hasta el día de hoy. Cuando salgo a territorio, pues nosotros hacemos giras los fines de semana. El entusiasmo, la alegría de las niñas, de las jóvenes, de las adultas, por tener por primera vez una mujer presidenta es enorme. Y además yo dije, no llego sola, no es que una mujer... A mí no me gusta esta idea de que una mujer rompió el techo de cristal porque parece que es el esfuerzo personal de una mujer por salir adelante. Que siempre el esfuerzo personal cuenta, ¿no? Nadie lo minimiza, pero en realidad es la lucha de las mujeres mexicanas que permitieron que en mi persona se viera la primera mujer presidenta. Y por eso dije cuando llegué, es presidenta con A. Y eso fue poderosísimo. Y también dije, no llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a gobernar. Y eso también es muy poderoso. Así que hay revolución de las conciencias en muchos sentidos. Hay revolución de las conciencias porque hay un pueblo que reconoce hoy su fuerza y su historia y que no va a permitir que haya regresiones. Y al mismo tiempo hay una revolución de las conciencias porque se está rompiendo un machismo histórico en nuestro país. Eso es lo que está viviendo México, por eso es tan fuerte. Muchas gracias. Sí. Buenos días, Presidenta. Gracias. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, continuando con este tema de Estados Unidos, preguntarle justamente sobre estas dinámicas que se están desarrollando. Usted acaba de reiterar que el presidente Donald Trump tiene una manera de comunicar. Ayer
hizo uso de esta manera de comunicar y se refirió nuevamente al narcotráfico y a la migración en nuestro país hacia Estados Unidos. Lo que no vio es justamente esto que usted ha estado insistiendo también en estas conferencias matutinas, de que en Estados Unidos existe distribución de droga, lo que ya decía hace un momento, que esto significa que allá hay bandas delincuenciales que hacen esta distribución de estos opioides y que la crisis en gran parte se refiere al hecho de que Estados Unidos nunca ha combatido eso, no ha combatido tampoco el lavado de dinero en circuitos financieros, siempre acaba diciendo que el lavado de dinero se hace con traslado de maletas, lo cual sería absolutamente imposible, y le echa la culpa sobre todo a México. Aquí llama la atención que se insista en este tema de que los cárteles mexicanos son terroristas, que México es el inicio de la cadena de suministro, y llama la atención porque en un análisis que hicimos en la revista Contralínea, justamente se observa que la cadena de suministro de fentanilo y sus precursores empieza en China. Sin embargo, Estados Unidos no amenaza la soberanía de China, no se refiere a China como el inicio de esta cadena de suministros, quizá porque China sí es una potencia militar importante y entonces se empieza a ensañar con países como México, que no tenemos esta potencia bélica ni tampoco queremos, porque no tenemos una visión hegemónica ni expansionista, sino de respeto al resto de los pueblos. Preguntarle sobre esto que se ha estado manejando también últimamente, que se necesitaría un acuerdo trilateral en materia de seguridad, ¿en qué términos debería de venir? Sobre todo pensando siempre en esta defensa de la soberanía que ya ha dicho que se va a llevar pues hasta las últimas consecuencias. Hay muchas maneras de colaborar y coordinarnos con el gobierno de Estados Unidos y hay una historia de colaboración y coordinación sin violación a la soberanía en el marco de respeto y de los 4 principios que mencionó el almirante secretario. Entonces hay muchos esquemas de coordinación y colaboración, compartir información, asegurar fronteras para evitar el tráfico de armas y el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, esquemas de trabajo de información, mayores controles en el lavado de dinero, o en el posible, en el probable lavado de dinero, muchas formas de coordinación y colaboración que han existido sin violación a la soberanía. Y en ese marco es que estamos dialogando con ellos. México tiene acciones que no tiene Estados Unidos. Almirante, ¿por qué no nos platica, por ejemplo, el trabajo que hicieron con COFEPRIS de trazabilidad de el fentanilo? Sí, en el tema de precursores químicos para elaboración de drogas sintéticas, tenemos una colaboración con la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS para darle trazabilidad a las sustancias. Recordemos que muchas de las sustancias son de uso dual, se usan para la industria química, principalmente pinturas, farmacéutica, y en ese caso pueden ser desviadas esas sustancias para producción de drogas sintéticas. Entonces desarrollamos una plataforma de sustancias que permite darle trazabilidad a las sustancias que llegan por los diferentes puertos y aduanas. Y entonces las vamos siguiendo para saber si una industria, por ejemplo, compra 1 tonelada de precursores, pero en realidad consume solamente 500 kilos, la pregunta es ¿qué hacen con el resto del precursor? Ese seguimiento se hace a través de verificaciones que hacemos junto con COFEPRIS en cada una de estas industrias y bueno, ya llevamos algunos detenidos y algunas empresas que han sido inhabilitadas por desviar precursores químicos. Pero además de esto, cuando encontramos algún laboratorio clandestino, verificamos si ahí se usó alguna sustancia de las que traíamos trazabilidad. Entonces con eso podemos ir ligando, que ya tenemos incluso un extraditado a Estados Unidos por ese motivo, que dónde quedó
¿Desde dónde viene la droga? El precursor, como la señora presidenta lo dijo muy claramente, viene principalmente de los países asiáticos. ¿Dónde se distribuyó y cómo llegó a las organizaciones criminales? Y Estados Unidos, bueno, lo tenemos nada más nosotros. Hemos tenido algunas pláticas con otros gobiernos, como Inglaterra, por ejemplo, está interesado en que les proporcionen la experiencia, y Estados Unidos también está buscando que nosotros compartamos con ellos estas experiencias, porque ellos no tienen esa trazabilidad. Entonces es coordinación y colaboración de ambas partes. Nosotros tenemos campañas educativas, informativas del uso de las drogas, y para evitar el uso particularmente del fentanilo, allá no lo tienen. Entonces hay fortalezas de unos y otros lados que hay que compartir y colaborar. En este mismo tema, Presidenta, preguntarle sobre programas específicos de las agencias de Estados Unidos en México, sobre todo porque en el sexenio pasado se revisó esta actividad de los agentes, de 14 agencias, en aquel marco de la nueva ley de seguridad. Y en ese contexto preguntarle particularmente por programas. Hay un programa que se denomina SIU, que es una unidad de élite antinarcóticos de adiestramiento. En su momento el presidente López Obrador la suspendió temporalmente por considerarla que era injerencista. En este caso, preguntarle si en estos nuevos evaluaciones que se están haciendo de la cooperación se iría revisando programa por programa de estas agencias para determinar cuáles no son injerencistas, cuáles sí son realmente útiles para el pueblo de México, y si se irían palomeando uno por uno. A ver si usted recuerda, almirante, qué artículo es de la Ley de Seguridad Nacional. A ver si el general secretario en 2020 se modificó por parte del presidente López Obrador para dejar muy claro qué está permitido en México por parte de personal de las agencias estadounidenses. A ver si lo pueden publicar, poner en la pantalla, porque hoy en la Ley de Seguridad Nacional está muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y estamos valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía, porque lo que, digamos, no se puede permitir es que hagan actividades que no son parte de la colaboración o de la coordinación. Entonces estamos en esta evaluación frente a este posible decreto de los cárteles o la delincuencia organizada, porque aquí le llamamos delincuencia organizada, así está tipificado en el Código Penal, de la delincuencia organizada como terrorismo. Entonces nosotros en nuestro marco jurídico tenemos que fortalecer nuestra soberanía para evitar que haya acciones que estén fuera del marco de la coordinación y la colaboración de nuestra propia Constitución y de nuestras leyes. Entonces en ese marco se revisa, se coordina y avanzamos, porque nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos. Y como lo dije hace poco, nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No solo no queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado, a ningún joven, que no haya adicciones de esta droga tan terrible que provoca tantas adicciones y sobredosis. Nosotros no queremos que haya tráfico de fentanilo, evidentemente ilegal. Entonces, en ese marco, toda la coordinación que sea necesaria y la colaboración. Presidente, y también en el tema de migración, hizo una referencia ayer el presidente Donald Trump a que México tenía fronteras abiertas, lo cual claramente pues no es compatible con la realidad. Más allá de esto, preguntarle si su administración tiene registros de cuántos mexicanos migran a Estados Unidos, y hubo una disminución, porque la hipótesis es que justamente con los programas del bienestar que se implementaron desde el sexenio pasado y también con
con el tema de la recuperación gradual del salario mínimo, que ya estamos en términos distintos a lo que estábamos antes, y la generación de empleo digno, pues estos índices de migración de mexicanos hacia Estados Unidos indocumentados pues sería mucho menor que en los momentos más críticos del neoliberalismo. Preguntarle si algún servidor público de su gabinete pudiera venirnos a explicar este punto y si se cuentan con esos registros. Sí, cómo no. Tanto la Secretaria de Gobernación como el Secretario de Relaciones Exteriores. Belmont, a ver si tienen por ahí la gráfica que presentaron hoy en el gabinete de los encuentros de CBP, para que vean la disminución tan importante que ha habido. Ahí les dejo de tarea las dos cosas, la Ley de Seguridad Nacional y la gráfica, por favor. Por último, Presidenta, en días recientes el expresidente Felipe Calderón pues dio una entrevista a un programa no periodístico, un programa de los espectáculos, justamente para hablar de que él nunca robó, ¿no? Y también que seguramente anda muy activo Calderón, sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Y en esa misma entrevista, pues también dijo que seguramente algunos de sus colaboradores lo habían traicionado. Por supuesto que no se refirió al tema de Genaro García Luna y los nexos con el cártel de Sinaloa, en un momento en el cual García Luna fue el brazo derecho de este expresidente para la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco se refirió a lo que ya conocemos, muchas estafas. La Suavicrema, como se le conoce a la Estela de Luz, es uno de los ejemplos de esto. En contralínea, pues no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia, y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, bueno, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa, y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de tarjetas de crédito en un periodo de 2 años. Entonces, preguntarle, Presidenta, por este cinismo del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, cuando en el 2006, en la campaña del 2006, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña, pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Y a mí me dijo, no, quédate a terminar el segundo piso, que hay que terminar. Cuando terminamos el segundo piso, entonces me buscó, me llamó para que fuera su vocera. En los medios no había redes sociales, pero eran principalmente los medios de comunicación, radio, televisión. Y
venía justo pues toda la campaña del peligro para México. Entonces salí del gobierno, salgo como una de sus voceras, y en el segundo debate a la presidencia, él al final del debate dice, López Obrador dice, que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex, mientras él fue secretario de Energía. Al otro día yo tenía un debate con la representante de el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora. Y entonces llevé el expediente y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara a la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de García Luna ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Bueno, ya le corresponde acá. Buenos días, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema de inversiones, porque ayer la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, destacó que pues México es un país ideal para invertir, pero quiero citarla para que me dé su opinión, presidenta. Dice… Muy buena declaración, le agradecemos ahí sí, a la presidenta del Banco Santander. Dice, México es el país probablemente de todos los que estamos donde vemos mayor potencial de crecimiento. Continúa, el peso ha sido de las monedas más fuertes en los últimos años y a pesar de todo lo que está ocurriendo, sigue siendo una moneda que está aguantando mucho mejor que otras, por ejemplo, el euro. Esas son las declaraciones. Pues solito se explica, ¿no? Sí, mañana viene, vamos a ver si Netflix va a hacer una inversión muy importante también en México. Vamos a ver si viene mañana aquí a la mañanera. Hay muchísimas oportunidades de inversión. Ayer además se lanzó el Hecho en México, que fue un buen evento de la Secretaría de Economía,
que es parte del Plan México. Entonces, todos los días trabajamos por el país. Gracias, Presidenta. También en otro tema que tiene que ver con vivienda, en la cuestión de la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues continúa con la política de vivienda que usted dejó como jefa de gobierno. La jefa de gobierno dijo que en este año pues se tiene planeado la construcción de 5,000 viviendas. También se va a invertir en este rubro 9,000 millones de pesos. También mencionaba de que en adelante ya no se va a poder construir ni una vivienda en cerros y en zonas verdes o en zonas de conservación. Preguntarle cómo va a ayudar su gobierno para esta situación, porque como bien dije ahorita, cuando usted era jefa de gobierno, pues se enfrentó al cártel inmobiliario, que pues ya le habían echado un ojo al bosque de Chapultepec, que es una zona muy rica, y que ya querían hacer un desarrollo inmobiliario, Presidente. Es muy buena jefa de gobierno, Clara. Es una mujer honesta, hiperactiva, que quiere mucho la ciudad, la conoce y está haciendo un excelente trabajo. Y colaboramos con ella en muchos temas, tema de vivienda. Vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente, que es un pendiente que se quedó ahí desde hace muchos años. Se va a terminar el Insurgente hasta Observatorio. Hay algunos pendientes en la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Vamos a hacer este año juntas el cablebús de Tlalpan, que esa fue un pendiente mío desde que fui delegada de Tlalpan. Lo vamos a cumplir ahora, y ella también trae otros proyectos de cablebuses, de utopías. Muy buena jefa de gobierno. Por último, Presidenta, aprovechando que está el secretario de Marina, el almirante, preguntarle sobre, un cuestionamiento que yo hice hace unas semanas sobre la isla Bermeja. De esta isla, ¿qué pasó con ella? Algunos dicen que es fantasma, que no existió, algunos dicen que sí. Entonces, preguntarle sobre este tema. Ahorita que Donald Trump está hablando mucho del Golfo de México, es un tema también que sale a colisión. Almirante. Bueno, se hicieron amplios estudios sobre la isla Bermeja. Sí, hay una cartografía muy antigua que mencionaba que había una isla ahí, pero parece ser que fue Cuando las primeras cartografías se empezaron a desarrollar, pues no habían los instrumentos ni los medios de posicionamiento que tenemos ahora. Cuando salió este boom de la isla Bermeja por el tema de las zonas petroleras del Alto Golfo de México, se hizo una investigación muy completa, no nada más por la Secretaría de Marina, participó principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México con el buque el Justo Sierra y el Puma, los buques oceanográficos de la Marina, y se hicieron estudios incluso por medio de satélite, por todo, para encontrar esa famosa isla Bermeja, pero nunca se encontró y no hay indicios que haya existido. Muchas gracias, Presidente Almirante. A ver, vamos a poner el artículo 71 de la... Dice, este fue modificado en 2020, ¿no? Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. 4. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. 5.
deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. 6. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada, cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. 7. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y 8. Solo podrán portar las armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue modificado el 18 de diciembre del 2020. Bueno, y también migración, para que... No es la anterior, es la... porque ahí no se ve, es... Fíjense, los encuentros hasta antes de que llegara el presidente Trump, encuentros se refiere a encuentros de personas con CBP, que es una institución de Estados Unidos, ya en los Estados Unidos, de personas que cruzan la frontera. La disminución, si recuerdan, de diciembre, que era del 2023, que llegó a ser de casi 12,000, a enero del 2025, que llegó a ser de 3,000. Después viene una disminución muy importante, que es la entrada del presidente Trump. ¿A qué corresponde esa disminución? A que desaparece esta forma de entrar a Estados Unidos legal que se llamó CBP-1, que era esta forma de asilo de personas extranjeras, principalmente no mexicanas, que llegaban a la frontera con Estados Unidos. Cuando llega el presidente Trump, desaparece el CBP-1, que era una forma de asilo de personas, muchas de ellas venezolanas, cubanas, de otras nacionalidades que llegaban a Estados Unidos. Cuando desaparece CBP-1, pues se reduce todavía de manera muy importante. Hoy los encuentros están en su nivel más bajo, pues, de la historia reciente, en 367 personas el día de ayer. Ahora sí. Buenos días, Presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. Presidenta, nos llegó una solicitud del señor Jesús Rodríguez, persona de la tercera edad, que se encuentra desesperado y solicita su intervención para que le regresen su dinero que fue embargado, producto de su liquidación del Infonavit, IMSS y sus ahorros, que hacen un total de 400,000 pesos. Ya tiene 7 años tratando que le regresen su dinero, pero ha recibido puras negativas. Por eso solicita de su intervención, Presidenta, para que le regresen su dinero, ya que están violando sus derechos. No sé qué posibilidades haya de que pues usted pueda intervenir para ayudar. Si nos das la gestión con Adriana, lo atendemos. Gracias, Presidenta. En otro tema, las asociaciones de jinetes, entrenadores, propietarios y criadores de caballos de carreras del Hipódromo de las Américas, todos unidos, solicitaron unirse con las autoridades de la Secretaría de Gobernación sin que a la fecha lo hayan logrado. Después de más de 2 meses que la empresa permisionaria no ha ofrecido carreras, ahora pretende bajar el monto de los premios que ofrece,
los cuales en los últimos 4 años no se han incrementado y ahora la situación es insostenible. Aunque el director de Asuntos Jurídicos y la directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación recibieron y conversaron con representantes del gremio hípico designado, a la fecha no se han reunido, por lo que le solicitan, Presidenta, su intervención para que sean atendidos, escuchados, pues está en peligro muchos empleos. Además, todas las consecuencias que implica esta actitud de la permisionaria. Es conocido que dicha empresa, cuyo principal accionista es la empresa española Codere, que mantiene el 84% del paquete accionario, hace mucho tiempo tiene graves problemas financieros y es necesario ponerle en orden para que cumpla con la autorización que ostenta en las 52 hectáreas del bien inmueble que es propiedad de todos los mexicanos. Ellos solicitan, Presidenta, reunirse, que alguien nos escuche de la Secretaría de Gobernación para exponerle la crisis que están viviendo. Sí, Rosa Isela es de primera. Trabaja de las 24 a 28 horas al día. Y sí, seguramente se reunirá con ellos. Se lo agradezco, Sí. Presidenta. Gracias. Buenos días, Presidenta. Emir Olivares, del periódico La Jornada. Retomar este tema con algunas precisiones, con el tema de la relación con Estados Unidos. Dice que se pactaron estas acciones de cooperación, entre ellas los sobrevuelos de estos drones. ¿Cuándo se habrían pactado y cuáles serían, qué otros acuerdos se tienen con la administración del presidente Trump? No, estos no son acuerdos nuevos, son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes. No hay ha habido reuniones entre las instituciones, el Comando Norte se llama, ¿no? Con el secretario de la Sedena, con el secretario de Marina, pero no hay un acuerdo particular ahora, al revés, estamos justamente en ese trabajo de qué acciones adicionales de coordinación y colaboración en el marco de nuestra Constitución y las leyes podemos seguir desarrollando, que nos ayudemos mutuamente. Pero no es esto de que supuestamente entramos ahora a una negociación particular. Es parte de las coordinaciones que hay. ¿Ya se tiene fecha para la reunión en el tema de seguridad, Presidenta? Hay conversaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y siguen estas conversaciones. Ahora, usted hablaba hace un momento que quieren debilitarla. ¿A quiénes ubica como que quieren tienen este objetivo? O sea, ¿para qué sacan esta nota en el New York Times? Ustedes que son tan buenos reporteros. ¿Cuál es el objetivo? Esa es mi interpretación, ¿no? Por supuesto puede haber otras interpretaciones, pero como si hubiéramos negociado quién sabe qué cosa entre la llamada del presidente Trump con su servidora. Y para cerrar el tema, ayer... Eso es lo que están queriendo decir, porque eso es lo que vienen todos los... Sí. La presidenta no va a negociar nunca la soberanía nacional, jamás. Ayer el presidente Trump insistió en el asunto de que parte del país está bajo control de los cárteles. Estas afirmaciones, Presidenta, esta forma de comunicar del presidente Trump, no afectan las negociaciones que se están dando en la materia de seguridad y en otros temas. No estamos de acuerdo, lo dije desde que la Casa Blanca sacó su comunicado el 20 de enero, creo que fue del propio 20 de enero. Hice un video, grabamos de que no aceptamos esa aseveración. Al mismo tiempo también dice que se lleva bien con México. Entonces, nosotros tenemos la obligación de buscar siempre un acuerdo con los Estados Unidos en el marco de nuestros principios y por supuesto de la Constitución de la República. Y cuando habla de que ofrece ayuda, ¿se aceptaría esta ayuda o es...? En el marco de la coordinación y la colaboración, sin violar nuestra soberanía. Entonces, el presidente López Obrador y los presidentes anteriores con una visión completamente distinta.
esta modificación a la Ley de Seguridad Nacional que hace el presidente López Obrador, o que propone al Congreso y que el Congreso la acepta, pues no estaba antes, ¿verdad? Entonces se ponen límites a la participación de las agencias en México, y esos límites pues tienen que ver con los marcos de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras leyes. Entonces, cuando dicen ayuda, pues es en el marco de la colaboración, de la cooperación y de los 4 principios que estableció claramente el almirante. Bueno, muchas gracias, presidente. Este tema, en cuanto a ayer se dio una polémica, pasando a otro tema, por la afiliación a Morena de varios personajes políticos, entre ellos el senador Miguel Ángel Yunes. Una respuesta inmediata de la gobernadora Nale de Veracruz. ¿Esto no afectaría la unidad del movimiento, presidenta? ¿Hasta dónde se puede o no? O ¿cómo se va a resolver? Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María, el comité ejecutivo es buenísimo, tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia para dirimir cualquier problema que haya interno. Entonces, Morena es un partido muy fuerte, muy sólido, no creo. Y bueno, pues tiene que resolverse este tema, ¿verdad? Porque pues sí hay distintas opiniones. ¿Usted cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente? Se lo dejo a la presidenta de Morena. Yo creo que a mí me toca desde la presidencia fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia. A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido. Entonces, pues ya ellos tendrán que decidirlo. Sí, pues tendrán que decidirse al interior. Miren qué bueno que haya debate. No hay pensamiento único al interior de Morena, y eso también es bueno. Y que en todo caso haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena. ¿Sobre qué, perdón? Los delitos. No escuché bien, discúlpame. Bueno, pues que se investigue, pues sí. En torno a el señor Miguel Ángel Yunes. Pues sí, ya que lo diga Rocío, pues la gobernadora. Yo estoy hablando del tema interno de un partido político, de Morena, del cual provenimos, y de lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que se abra el debate, está bien, eso es algo bueno, siempre, y que se fortalezca siempre los principios y resguardar el movimiento. La política, decía el presidente, es principios y eficacia, ¿no? Lo dice en su libro también, y fue parte de su conducta, y lo dijo el presidente López Obrador, pues porque fue quien formó Morena, quien condujo durante años este movimiento. ¿Los diputados locales recuerdan todos los ataques que hizo Yunes a funcionarios en la campaña? Es lo que también ellos... Tienen que definirlo al interior de Morena, que haya debate interno y que resuelvan. No, yo el día por supuesto que pues es el partido del cual provengo. Repito, tengo una responsabilidad de conservar el movimiento en términos de un proyecto de nación, pero ya no me corresponde ser militante de Morena. De hecho, la última vez que estuve en el Consejo Nacional de Morena, pues puse licencia a mi militancia, porque así debe ser. Presidenta, y en otro tema, recientemente también en la jornada publicamos una serie de reportajes en torno a la situación en Oaxaca. Se habla de que el gobernador ha tomado o aplicado algunas medidas impopulares, la misma ciudadanía
se ha manifestado, hay incremento, o reportan incremento de la delincuencia, desapariciones forzadas, feminicidios, casos de corrupción, falta de medicamentos. ¿Se ha tomado nota al respecto, Presidenta? ¿Hay alguna investigación al respecto? También se habla de esperar a la revocación de mandato y que el pueblo se exprese, hay un movimiento ya esperando en ese sentido. ¿Qué opinión le merece y si ha tomado alguna nota al respecto de lo sucedido en Oaxaca? Pues, a ver, como gobierno de México le corresponde particularmente a la Secretaría de Gobernación cuando hay conflictos sociales, sea con el gobernador o no, apoyar para ayudar a resolverlos. Ya el propio tema del gobernador, pues que le corresponde, si hay alguna denuncia, pues que se presente, evidentemente. Y pues le corresponde al pueblo de Oaxaca. Esta idea de que del viejo prismo, de que la presidenta decide quién se queda y quién se va en los gobiernos estatales es muy equivocada. Sí, o que juzgue a los gobernadores o no, pues tengo mi opinión, evidentemente, pero nos corresponde gobernar para Oaxaca igual que gobierna el gobernador. Y si hay algún problema, si hay alguna denuncia, que se presente. Y si el problema es de gobernabilidad, de gobierno y demás, pues ahí está la Secretaría de Gobernación para ayudar a resolver los conflictos al gobernador. Si hay elementos, se indagaría, se iría a fondo, Presidenta. Pues quien tenga los elementos que presente la denuncia. Por eso digo, no nos corresponde a nosotros estar juzgando a los gobernadores. Trabajamos las 32 entidades de la República y la presidenta y su gabinete para fortalecer la gobernabilidad, la paz y el desarrollo con bienestar de nuestro país. Esa es nuestra obligación. Si hay algún problema con un gobernador o gobernadora, pues tiene que definirlo el propio pueblo, en este caso de Oaxaca, y si hay un problema relacionado con algún conflicto social o de otro tipo, pues interviene siempre para apoyar la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Bueno, va la última pregunta porque hoy tenemos que irnos temprano allá a Nuevo León. Vamos por acá, a ver. Buenos días, Presidenta. Jordana González, de Ruido en la Red. Retomando el tema del lanzamiento de Hecho en México, se hablaba de que se llevará a la mesa de negociación en la que participará el secretario de Economía Marcelo Ebrard entre México y Estados Unidos. Preguntarle cuál es la importancia de que esta iniciativa se lleve a esta mesa de alto nivel. Son paralelos, o sea, más que llevar el tema Hecho en México a la negociación con Estados Unidos frente al tema de los aranceles, más bien es parte de nuestro Plan México, que lo vamos a seguir desarrollando. Evidentemente nuestro objetivo es que no haya aranceles con Estados Unidos y que continúe el tratado como está y que venga su proceso de revisión en el 2026. Pero de todas maneras nosotros pues tenemos este plan de desarrollo de nuestro país y ahí Hecho en México es uno de los elementos, porque lo que queremos fortalecer pues es la producción nacional. Y en ese sentido, pues es muy importante esta marca. Entonces sí es parte, pero realmente ahí pues es más bien, por ejemplo, ayer se volvieron a publicar lo de los aranceles de aluminio y acero. Nosotros hemos manifestado, y lo va a llevar el secretario de Economía a la mesa de trabajo con el secretario de Comercio, de que en el caso del aluminio y el acero, México es deficitario, no es superavitario. Es decir, Estados Unidos exporta más aluminio y acero de lo que importa. Entonces, en ese sentido, no vemos que tenga aplicación el tema de los aranceles para nuestro país. Son temas que se van a llevar mañana. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en un segundo tema, mañana, 20 de febrero, se cumplen 6 años de la muerte del defensor de la vida y el territorio Samir Flores Soberanes. Y el Frente de Pueblos de Morelos, Tierra y Tlaxcala ha dicho que no ha habido avances en la investigación. Y pues el Frente confía en la entrada de su gobierno para dar con los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Samir
y preguntarle si tiene si sabe algo al respecto de cómo van las investigaciones. Preguntamos a la Fiscalía General de la República, me decía Paulina, ese caso lo atrajo la Fiscalía General de la República y con gusto preguntamos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en el marco del reconocimiento también de los pueblos indígenas en la Constitución, preguntarle cuál es la importancia de la protección a los defensores de la tierra, que en su mayoría son de pues comunidades. Muy importante. Ahora viene, la verdad es, la defensa de quienes luchan por la justicia y por la defensa de la naturaleza, por la justicia ambiental, pues evidentemente hay que protegerlo siempre. Ahora viene algo muy bueno que ya inicia en marzo, que son las asambleas de las 13,000 comunidades indígenas y afromexicanas para recibir sus recursos directos del presupuesto de egresos de la Federación. Eso es histórico en México, nunca había habido un presupuesto directo a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces ya nos va a tocar ir a algunas asambleas, va a ser algo muy emotivo. Y en esta misma línea sobre la importancia, ya decía usted que es muy importante pues garantizar la protección a estos defensores. Uno de los compañeros de lucha de Samir, el profesor Jorge Velázquez, también estuvo y está en riesgo después del asesinato de Samir. Le quitaron en diciembre las medidas de protección del mecanismo, a pesar de que demostró y reportó presuntas amenazas en su contra. Lo revisamos, por supuesto. Le pido a Rosa Isela. Muchas gracias. Bueno, vamos con el detector. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Comentaristas, medios de información y usuarios de redes sociales insisten en impulsar la narrativa injerencista de que el gobierno de Estados Unidos considera que el gobierno de México tiene relación con el crimen organizado y que las y los senadores autorizaron la entrada de Fuerzas Armadas de otro país para enfrentar a los cárteles. ¿Qué les motiva a mentir contra el gobierno de su patria? ¿Por qué quieren ver en México a fuerzas extranjeras como anhelaron quienes fueron a buscar a un príncipe austriaco para derrocar a la República e imponer un imperio? El fantasma del clasismo también recorre las redacciones y los foros de televisión disfrazado de meritocracia. La misma falacia que se utilizó durante el periodo neoliberal para negarle a las y los adolescentes el derecho a la educación media superior con un examen de admisión. Veamos el detector de mentiras de esta semana. Empresas automotrices que se van del país o supuestas tómbolas que sustituyen el examen único de acceso a educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México fueron algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El Senado de la República aprobó la entrada de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. ¡Mentira! El Senado de la República no autorizó la entrada de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. El 11 de febrero, el Senado de la República aprobó el ingreso de 10 elementos militares estadounidenses para participar en la actividad de adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la SEMAR, que se llevará a cabo en Campeche del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025. 2. Donald Trump declaró que México está gobernado por los cárteles. ¡Mentira! La declaración del 18 de febrero del presidente Donald Trump fue: con México tengo una muy buena relación, pero creo que México está dirigido en gran medida por los cárteles. 3. Nissan mudará su producción fuera de México por amenazas de aranceles de Trump. Nissan anunció que de seguir este rollo de los aranceles al 25%, va a tener que trasladar su producción fuera de México.
Nissan está considerando sacar la producción de automóviles de México por los aranceles de Trump. ¡Mentira! El 16 de febrero, Nissan México aclaró que no tiene proyectado trasladar sus operaciones de manufactura a otro país y reiteró su compromiso con el crecimiento y desarrollo de la industria en México, así como lo ha hecho por más de 60 años con más de 16 millones de vehículos producidos. 4. El gobierno de México pretende establecer un estado policial, vigilar políticos de oposición e intervenir tu teléfono. ¡Mentira! La iniciativa de reforma tiene por objeto regular la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias, coordinación y cooperación entre las instituciones de los 3 órganos de gobierno. Otro de los objetivos de esta iniciativa es interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados para fines de investigación de los delitos, en particular de alto impacto. La plataforma digital de usuarios de telefonía móvil propuesta en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no faculta a ningún ente público a intervenir teléfonos o dispositivos móviles. Es un registro de usuarios de telefonía móvil que tiene como propósito robustecer las investigaciones a cargo de las instituciones de seguridad pública. 5. Morena y aliados van por fondos de los trabajadores del ISSSTE. ¡Mentira! La reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión pretende obtener hasta 11,000 millones de pesos en un fondo de distintas aportaciones de trabajadores y entes del gobierno federal para destinarlos al cumplimiento de atención a la derechohabiencia y al mismo tiempo fortalecer los mecanismos de progresividad y proporcionalidad que deben regir en las políticas públicas. 6. Un estudio de Oxford calificó a la CFE como un ejemplo a evitar. ¡Mentira! El documento La recentralización del sector eléctrico de México y sus implicaciones para los mercados emergentes no es un estudio, sino un comentario realizado por Rolando Fuentes, investigador visitante del Oxford Institute for Energy Studies y exdirector de negociaciones internacionales de la Secretaría de la Energía durante el sexenio de Felipe Calderón. 7. Se asignarán los lugares de bachillerato en la zona metropolitana por tómbola. El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere asignar los planteles con una tómbola. De verdad que lo dije de broma. O sea, nunca imaginé que algo así podría pasar. Que ya no importen tus calificaciones, que si sacas 10 y eres súper estudiante, nada, a la tómbola y que tengan mucha suerte. ¡Mentira! El Bachillerato Nacional, Mi Derecho, Mi Lugar, establece un esquema que elimina el examen Comipems con un proceso de asignación que se basa en los principios de acceso directo, irrestricto, equidad y transparencia. Los aspirantes registrarán sus opciones educativas en la plataforma digital miderechomilugar.gov.mx, eligiendo entre instituciones que garanticen acceso directo y aquellas que requieran examen de admisión como el IPN o la UNAM. Solo en caso de que una opción educativa tenga más aspirantes que espacios disponibles, se implementará un sorteo aleatorio para asignar los lugares. Gracias, Presidenta. Adiós. Gracias.